de las implementaciones que hemos hecho con arreglos hasta ahora. En particular, la clase AList, que era la que implementaba la lista utilizando arreglos, y la clase AStack, que implementaba el stack o la pila utilizando arreglos. Aquí tengo, acá arriba, ¿verdad? Esto sería un objeto de clase AList. Recordarán ustedes, ¿verdad? Todos estos data members que tenía los objetos AList. Un objeto AList que representa la lista que contiene 4, 8, 5 y 7, ¿verdad? Esos elementos en esa implementación se guardaban al principio del arreglo. Es decir, los elementos estaban guardados en los primeros n sitios del arreglo, donde n pues era el tamaño de la lista en ese momento dado. Esta lista de 4, ¿verdad?, que le indica aquí el size, los elementos válidos de esa lista están en los índices 0, 1, 2 y 3. ¿verdad? Esa era en la lista. Entonces vamos a ver ahora la implementación que habíamos hecho del stack utilizando el arreglo. Pues en esa también estábamos utilizando los primeros lugares del arreglo para representar aquellas cosas que estaban dentro de la pila. En esta pila que contiene 5, 3, 1, 7, 9, 8, siendo 8 el tope, pues esos valores se estaban guardando en los primeros índices de ese arreglo. Entonces, por medio de la variable del data member, top, pues sabíamos hasta qué índice era que íbamos a considerar los elementos válidos de esa pila. En este caso es 6, pues en ese caso estaba diciendo que los primeros 6 elementos del arreglo son los que están realmente en la pila. ¿Okay? En ambas implementaciones, nota que los valores válidos que están en ese ADT, sea la lista o la pila, son los que están desde el índice 0 hasta el índice que me indique, en este caso top y en este otro caso size. Okay. Eso lo estamos resaltando porque en la fila, en el queue, no necesariamente va a ser así, ¿verdad? Los elementos válidos del queue pueden estar al principio del arreglo, como pueden estar, ¿verdad?, en lugares contiguos que no sean el principio del arreglo. Por ejemplo, podrían comenzar a ir en los índices que van del 3 al 5, o podrían estar del 7 al 8, ¿no? Cosas así. Vamos a ver por qué es que lo hacemos de esa manera en las filas. ¿Okay? Pues imagínate que yo quisiera representar el estado de este queue, ¿verdad?, que contiene 5, 3, 1, 5 en el frente, y yo utilizara un objeto, vamos a llamarle AQ, ¿verdad?, porque es la clase que me va a representar el queue utilizando arreglo. Pues suponte que en nuestra clase AQ, pues lo que tenemos es el puntero que necesitamos siempre para apuntar al arreglo que va a contener los valores, y suponte que en ese objeto AQ lo único que guardamos es un data member entero que nos sirve para llevar cuenta de por dónde va la cola de la fila, ¿verdad? La cola siendo en ¿verdad?, en este dibujito, pues sería por dónde va ese elemento número 1. Pues ok, uno podría representar ese estado, ¿verdad?, simplemente guardando los elementos que están en la fila en esos primeros lugares del arreglo, y quizá pues el 2 en este caso le podemos dar el significado de que en el 2, en el índice 2, es que está el elemento que está en la cola de la fila, ¿verdad? Ok, hasta ahí estamos bien, chévere. Pero mira lo que sucede. Bueno, aquí todavía no tenemos problema. Suponte que queremos añadirle, ¿verdad?, 8 a esa fila, queremos hacerle un enqueue de 8 a esa fila, y pues no hay problema, ¿verdad? Como sabemos que la fila llega hasta este índice 2, pues entonces cuando añadimos el 8, como sabemos que en las filas los elementos se añaden a la cola, pues entonces ese 8 lo pondríamos detrás de donde está el 1, ¿verdad?, es decir, en el índice 3, y podríamos incrementar ese data member a 3, y entonces correctamente estaríamos representando una fila que contiene esos 4 elementos, 5, 3, 1, 8. Se sobreentendería en esa implementación de la que estamos hablando, se sobreentendería que el front de la fila siempre va a estar en el índice 0,
y que el rear, pues eso es lo que me indica este otro data member. Okay. Pero hay un problema con eso. Okay. ¿Qué pasaría si ahora a este queue como lo teníamos, 5318, le hiciéramos un DQ? DQ significa quitar, retirar, remover el elemento que está en frente de la fila. Pues para poder representar correctamente la fila que me queda después de ese DQ, que sería 318, pues en el esquema que hemos estado discutiendo hasta ahora, yo tendría que rodar cada uno de los elementos que no son el del frente una posición hacia la izquierda, ¿verdad? El 3 lo tendría que rodar para acá, el 1 para acá y el 8 para acá. De manera que me quedara, ¿verdad? Ahora la fila de esta manera, ¿verdad? El arreglo, el contenido del arreglo me quedaría de esa manera. Y entonces en los primeros 3 lugares, pues yo tendría los 3 elementos que son válidos de la fila. De hecho, aquí debería haber dicho 2. Así, pues muy bien. Ahí dice 2 porque ahora correctamente, ¿verdad? Representé que mi fila ahora contiene estos elementos que están aquí, ¿verdad? Que van desde el índice 0 hasta el índice 2, que es donde estoy, ¿verdad?, indicando que está la cola de mi fila. Pero ¿qué pasa? Eso, ¿verdad? Caímos en una representación correcta, pero nota que en el proceso tuvimos que hacer esa transferencia de elementos, y en el peor de los casos, pues eso tiene complejidad n, y eso iría en contra de lo que habíamos acordado cuando empezamos nuestra discusión de las filas y los stacks, que es que uno quiere que las operaciones básicas, tanto de los stacks como de las filas, pues todas sean O de 1. Si yo hago mi representación de las filas de esta manera que estoy discutiendo ahora mismo, pues al menos la operación de DQ ya no podría ser O de 1, tendría que ser O de n por el asunto de que, ¿verdad?, de que tuve que rodar esos elementos una posición en la fila. ¿Okay? Así que eso sería una operación O de n, y eso pues me haría infeliz, porque yo quiero que los stacks y los queues todas sus operaciones sean O de 1. Pues sucede que hay otras maneras de implementar el DQ, que es la que vamos a discutir a continuación, que es O de 1. Vamos a ver. Pues la estrategia va a ser que en vez de solamente llevar cuenta de por dónde va el rear, voy a llevar cuenta de por dónde va el front. En vez de asumir que el front siempre es el índice 0, pues yo voy a llevar físicamente cuánto es el índice por donde va el front. Y mira la estrategia. Suponte que teníamos la fila en esta situación con 5318, tenemos en esta situación el frente en 0, y lo estoy indicando explícitamente aquí, y el rear, la cola, en el índice 3. Tenemos esos primeros 4 lugares del arreglo, son los valores válidos de la fila. Entonces cuando ocurra un DQ, en vez de estar moviéndolos para el frente como hice ahorita, los elementos, lo que voy a hacer es alterar la posición del frente. ¿Okay? Y si en vez de 0 ahora el frente es 1, pues entonces correctamente estoy representando que esta fila ahora lo que contiene es los elementos que están en los índices del 1 hasta el 3, que son el 3, el 1 y el 8. Exactamente lo que necesito. Como incrementar una variable es O de 1, pues entonces ahora tengo una implementación, ¿verdad?, o un algoritmo para hacer DQ que es O de 1 en vez de O de n, que era lo que había sugerido anteriormente, y ahora pues soy un implementador feliz. Suponte que luego de varios enqueues y DQs a esa fila con los que estamos trabajando, llegáramos a un estado como el siguiente, en el que la fila contiene estos valores 9, 6 y 2, y esos valores pues por el chorro de enqueues y DQs que hemos hecho, pues esos 3 valores pues están aquí en los índices 7, 8 y 9, ¿verdad? Y está completamente válido porque hemos llevado cuenta de que el front va por el 7 y el rear va por el 9. Pues bien, pues esos son los elementos válidos, los que están del 7 al 9. Entonces, ¿qué sucedería si nos piden que añadamos algo más a la fila? ¿Verdad? Porque hasta ahora lo que hemos hecho cuando añadimos es que tratamos de añadir después, ¿verdad?, en el índice que va después del rear. Pero el rear está
en el índice 9. Así que nos encontramos como en una situación que tenemos que decidir qué hacemos, porque si decimos, bueno, pues como el rear está en 9, pues ya vamos a cantar como que esta fila está llena. Pero esa fila no está llena nada si lo único que está guardando son 3 elementos. Así que tenemos que inventarnos algo para poder seguir guardando elementos en esa fila y no declararla llena, porque lo que tiene son ahora mismo 3 elementos válidos. Pues una solución podría ponerse a copiar el 9 aquí, el 6 acá y el 2 para que me quepan más cosas después, pero no, esa no es la estrategia, porque nuevamente esa estrategia que te acabo de mencionar, esa de estar copiando los elementos, pues sería ODN y eso no es lo que queremos. Así que mira lo que se propone. Lo que se propone es utilizar el arreglo cual si fuese un arreglo circular. Eso lo que significa es que cuando a mí se me acaban los índices a los que puedo llegar después del 9, pues entonces el índice lo que va a hacer es que se va a convertir en 0. ¿Ok? Eso que queríamos hacer ahorita, donde queríamos insertar algo después ¿verdad? Después del rear, y no teníamos un índice de 10, pues entonces vamos a decir, pues cuando se nos acaben los índices volvemos al 0. Y el rear entonces en ese caso caería en el 0. Y vamos a explicar cómo funcionaría eso. Haríamos que el rear sea 0 y ahí guardamos el 42. Ahí estamos trabajando con los índices del arreglo cual si trabajaran en una estructura modular, ¿verdad? Cuando se me acaban los índices que tengo, ¿verdad? Llego hasta el 9, pues entonces el próximo que viene es 10 módulo 10, que es 0. ¿Verdad? En todo momento, cuando estemos incrementando ese índice, vamos a hacer ese incremento módulo el tamaño del arreglo. Cuestión de que si yo estaba en 9 más 1, 10, módulo 10 me da 0. Y regreso aquí. ¿Okay? Pues sucede que esto que tenemos aquí es una representación completamente válida de la fila como queda después de añadirle ese 42. Tenemos una fila que tiene 9, 6, 2, 42 y aquí está representada esa fila porque me dice el frente está en 7, que es el 9, lo que viene después es lo que viene después en la fila, el 2, y como el rear es en 0, pues entonces yo modularmente sigo incrementando y llego hasta el índice 0. ¿Okay? Cuando yo quiera saber el contenido de esa fila me tengo que ir desde donde diga el frente, incrementando modularmente hasta llegar a donde diga que está el rear. Esta fila contiene 9, 6, 2 y 42 y ahí termino porque ahí es donde está el rear. Una vez tuviésemos esa fila y si quisiéramos añadirle otro elemento, pues muy bien, pues podemos. Simplemente tenemos que incrementar el rear y poner ese elemento que nos piden en ese nuevo índice donde queda el rear. Vamos a ver. Incrementaríamos el rear a 1 y ahí pondríamos el 27. Y ahora tenemos una fila que contiene 5 elementos que están en los índices desde el 7 hasta el 1. Es decir, este elemento está en la fila, luego le sigue el 42 y luego el 27 es el último. Si queremos hacer DQ, ahí se me quedó parte de la palabra. Si queremos, ¿verdad?, remover DQ o pop, como alguna gente le llama, pues fíjate que lo que hemos hecho hasta ahora cuando hacemos DQ es que movemos hacia el frente de la fila, incrementamos el frente de la fila. Vamos a ver qué efecto tendría eso en este estado de esta fila. El frente está en 7, si lo incrementamos a 8, entonces ahora mi fila consiste de 6 al frente, 2, 42 y 27, que es justo lo que queremos representar, ¿verdad? Antes nuestra fila contenía esos 5 elementos, el 9 estaba al frente, y ahora al incrementar el front, entonces el 6 es el que está al frente.